Materiales compuestos. Fibra de carbono. Asignatura: Tecnología de los materiales. Integrantes: Connie Johnson, Cristian Palma, Cristian Parra, Mauro Peña. Introducción. La fibra de carbono es el término con el cual se hace referencia a un material compuesto de índole no metálico y de las clases de los polímeros. Es una fibra sintética, constituido por finos filamentos de 5 a 10 micrones de diámetro y compuesto principalmente por átomos de carbono. Cada filamento de carbono es la unión de miles de fibras de carbono. Historia de la fibra de carbono. En 1958, Roger Bacon creó fibra de alto rendimiento de carbono en el Centro Técnico de la Unión de Cambridge, Parma. Estas fibras se fabrican mediante el calentamiento de filamentos de rayón hasta carbonizarlos. Este proceso resultó ser ineficiente, ya que las fibras resultantes contenían solo un 20% de carbono. Posteriormente, en 1960, se desarrolló un proceso por Akio Shindo de la Agencia de la Ciencia de la Industria Avanzada y Tecnología de Japón, con poliacrilonitrilo como materia prima. Esta había producido una fibra de carbono que contiene alrededor del 55% de carbono. El alto potencial de la fibra de carbono fue aprovechado en 1963 en un proceso desarrollado en el Establecimiento Real de Aeronaves de Reino Unido. El proceso fue patentado por el Ministerio de Defensa de Reino Unido y luego autorizado a empresas británicas. Luego, en 1970, los trabajos experimentales para encontrar materia prima alternativas llevaron a la introducción de fibra de carbonos a partir de derivados de la transformación del petróleo. Estas fibras contenían alrededor del 85% de carbono y tenían una excelente resistencia a la fricción. Tipos de fibra de carbono. Fibra de alto módulo de elasticidad. Fibra de alta resistencia de tracción. Fibra estándar. Fibra de carbono activa. Fibra de carbono crecida en fase de vapor. Procesos de obtención. La fibra de carbono es un polímero de una cierta forma de grafito. El grafito es una forma de carbono puro. En el grafito los átomos de carbono están dispuestos en grandes láminas de anillos aromáticos hexagonales. La fibra de carbono se fabrica a partir de otro polímero, llamado poliacrilonitrilo, su abreviación PAN, a través de un complicado proceso de calentamiento. Cuando se calienta el poliacrilonitrilo, el calor hace que las unidades repetitivas formen anillos. Los átomos de carbono se deshacen de sus hidrógenos y los anillos se vuelven aromáticos. Este polímero constituye una serie de anillos piridínicos fusionados. Este calentamiento libera hidrógeno y da un polímero de anillos fusionados en forma de cinta. Preparación de las fibras. Aunque existen una gran variedad de fibras de carbono basadas en los distintos precursores, procesos químicos y tecnológicos, su preparación conlleva las siguientes etapas comunes. 1. Hilado de fibras a partir de una disolución o fundido. 2. Estabilización de las fibras hiladas mediante peroxidación o estabilización térmica, para evitar que las fibras se fundan en posterior proceso de carbonización. 3. Carbonización en atmósfera inerte, entre 1200 grados centígrados y 1400 grados centígrados. Con estas etapas se obtiene la denominada fibra de carbono de uso general. Para obtener fibras de carbono de altas prestaciones y fibras de carbono conductoras, es necesario someter la fibra de carbono a tratamientos térmicos adicionales a temperaturas que pueden variar entre los 2000 y los 3000 grados centígrados. En muchos casos, también es necesario someter las fibras a un tratamiento superficial, generalmente de oxidación, que genera grupos superficiales oxigenados en la superficie de las fibras que aumenta su mojabilidad. Propiedades de la fibra de carbono. Como propiedades químicas, la fibra de carbono presenta resistencia a agentes externos como la corrosión, el fuego, la inercia química y la conductividad eléctrica. Resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su forma solo si se utiliza matriz termoestable en su fabricación. Por su parte, posee las siguientes características físicas: alta flexibilidad, baja expansión térmica, elevada resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado.
una densidad de 1750 kilogramos partido por metros cúbicos, lo cual es baja a comparación con otros elementos como el acero, que es de 7850 kilogramos partido en metros cúbicos. Además, posee una gran capacidad de aislamiento térmico. Una propiedad característica de la fibra de carbono a sus semejantes como la fibra de vidrio o de plásticos es su elevado precio de producción. Usos. Los principales usos de la fibra de carbono son en la industria automotriz, como los coches de la Fórmula 1, en la industria aeronáutica y aeroespacial, en el fuselaje y en las alas de un avión, disminuyendo su consumo en un 20%, en la industria de energías limpias, en la industria de medicina y equipamiento, como las prótesis, en artículos deportivos, en la robótica y en componentes electrónicos. Dentro de la gama de los productos de la fibra de carbono se encuentra la fibra Firon. La fibra Firon es una fibra intrínsecamente ignífuga, lo cual es resistente al calor y al fuego, y posee las siguientes características únicas. No es una fibra tratada químicamente, no se derrite ni gotea al contacto con el fuego, es dieléctrica y térmica. Tiene una alta resistencia a la abrasión, que es la erosión del material, a los químicos y a los solventes. Su color es negro y se puede trabajar fácilmente en equipos textiles convencionales y también puede mezclarse con otras fibras. Usos y aplicaciones de la fibra Firon. La fibra Firon es utilizada en elementos de protección personal como guantes, máscaras, overoles, chalecos, camisas y pantalones, idóneos para personas que trabajan en áreas calientes o con fuego, como los bomberos. También en la fabricación de frenos, protección de superficies calientes y aislamientos de ruido. En asientos, alfombras y tapicerías de aviones, trenes, muebles, colchones y tejidos para protegerlos contra el fuego.